Le llaman así dándole el crédito a Sócrates. Y no sé si es el primero que lo ocupó, aunque sí se escucha mucho que es el que lo ocupó a través de la dialéctica. En fin, no quiero darle ningún mérito a él, solo quiero decirles que en la Biblia aparece una y otra vez el método. Y no es importante darle el crédito al que originó dicho estilo, sí es importante esta vez entenderlo, porque Jesús está a punto de enseñarnos a través de dicho método. Desde luego, el propósito de utilizar ese estilo es para estimular el intelecto de los estudiantes. En contraste, quienes carecen de interés por la disertación, el método les va a alejar aún más. En simple español, como el método requiere una doble porción de interés del que escucha, quien ha venido como una esponja sediento de aprender, el método va a estimular esa esponja de sobremanera. Pero quienes de ustedes vinieron desmotivados, quienes de ustedes vinieron por los motivos equivocados, pienso que el método se va a volver insufrible. De hecho, se dice que el estudiante preguntó a su maestro, ¿por qué responde siempre haciéndome otra pregunta? El estudiante está reclamándole al maestro. Y el maestro le responde, ¿y por qué no habría de hacerlo así? ¿Entendieron el sarcasmo? ¿Sí o no? Bueno, si no lo entendieron, voy a tratar de recrearlo y lejos estoy de yo pintarme como un maestro. Simple y sencillamente ocuparé esa posición para ilustrarles de lo que estamos hablando. Y recalco, si yo soy el maestro, ustedes fueran los estudiantes, pues entonces ustedes me preguntan, oiga, ¿por qué usted siempre está respondiendo haciéndonos otra pregunta? ¿Entendieron vuestra pregunta? ¿Sí o no? Esa es vuestra interrogante. Entonces me compete a mí responderles. Y mi respuesta es esta. ¿Por qué no habría de hacerlo así? Les acabo de responder otra pregunta. Claro que ustedes dirán, ay, me perdí. Total, no sé si me respondió o no. ¿Qué es lo que consiguió el método? Estimular su intelecto y tratar de encontrar la respuesta. Claro que se interesarán aún más en profundizar en esto. Quienes están aquí por los motivos ocupados, por los motivos equivocados, dirán, no le entendí nada y me importa poco entenderle. Así que dormirán el resto. Bien, espero haber introducido el método para que ahora entendamos que alguien intentó poner en aprietos a nuestro Señor Jesús, provocándolo a que Él diera su opinión en las recientes ejecuciones que Pilato había propinado a unos galileos. Digo poner en aprieto porque mire esto, si Jesús se inclinaba en contra de Pilato, esto era involucrarse en política, era decir que Pilatos era un genocida sediento de sangre inocente. Y razón tendrían hoy por hoy los necios que dicen que Jesús fue el primer comunista o primer revolucionario. Y jamás nuestro Señor se involucró en política. Pero si en contraste Jesús se inclinaba en decir
que los ejecutados tenían el justo pago de su pecado, era también tomar la necia postura de los amigos de Job, o que miles de religiosos siempre toman, diciendo que las cosas malas solo le suceden a los malos y que los buenos son los que salen bien librados. Parecería que Jesús no tenía respuesta favorable en este aprieto, pero descubrirán que Jesús sí les responde, pero con otra pregunta. Y allí es donde nace nuestro estudio de hoy titulado La muerte debería hacer pensar a los vivos. Y antes de que vayan a la Biblia, sé que los más acuciosos de ustedes ahora estarán a punto de decirme, predicador, sentimos decirle esto, pero su título tiene errores gramaticales, puesto que se da por sentado que los muertos no pueden pensar. Los únicos que piensan son los vivos. Bueno, quise hacer eco del método no socrático, porque lejos estoy de llegar a esa altura. Quise hacer eco del método de estimular vuestro intelecto y decirles esto. Si solo los vivos piensan, pues entonces yo estoy tratando de decir que hay algunos que parecen vivos y que nunca reflexionan ni con la muerte. Y no me refiero a vuestra muerte, me refiero a que la muerte de nuestro prójimo nos debería hacer reflexionar. Pero algunos parecen muy vivos, pero obviamente dejan mucho que desear. En fin, nuestro sermón de hoy en Lucas capítulo 13, vamos hasta el verso 1, así sentaditos. Capítulo 13, Evangelio de Lucas. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 13, verso 1, Evangelio de Lucas. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Paréntesis, los historiadores están en común acuerdo que aunque para nosotros la lectura parezca un tanto oscura, este evento se refiere a la grande posibilidad de que Pilatos haya ejecutado a estos galileos y que haya mezclado su sangre incluso con sacrificios paganos. Bueno, respondiendo Jesús les dijo, aquí viene la pregunta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Paren. ¿Cuál fue la pregunta de ellos? La pregunta de ellos es, Jesús, ¿qué opina de esas ejecuciones? Y Jesús, en lugar de darles una opinión, les responde preguntándoles. Y la interrogante es, ¿piensan que esos ejecutados eran más pecadores que los demás? Sigue. Os digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí insiste en el método, si es que deberíamos llamarle socrático. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu nos abrace a todos y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Estos galileos recién ejecutados eran la excusa que algunos buscaban para meter en aprietos a nuestro Señor.
Y los de la torre de Siloé eran otros galileos que en un accidente habían muerto debido a que una de las torres se cayó. Así es que, o ellos quieren adjudicar el evangelio de Jesús, tratan de confrontarlo en una supuesta pregunta irreconciliable. Jesús les responde preguntándoles, bueno, pero mejor aún, voy a ocupar de nuevo el método y voy a decir que ustedes son los que preguntaron a Jesús. Ustedes quieren saber la opinión de nuestro Señor y yo voy a ocupar el púlpito para darles la opinión de nuestro Señor. Así es que ustedes le preguntaron al Señor, a ver, por favor, queremos escuchar vuestra opinión respecto a las ejecuciones de Pilato. Entonces nuestro Señor les responde a ustedes, díganme, ¿quiénes fueron más pecadores? ¿Los galileos que Pilato ejecutó o los que murieron en la torre de Siloé? Respondan. ¿Quiénes fueron más pecadores? Díganme algo. ¿Nada? ¿Pero sí entienden la pregunta? ¿O no entienden la pregunta? Sí la entienden. Entonces respondan. A ver, Julio. ¿Quiénes todos? No, pero la pregunta es ¿quiénes fueron más pecadores? ¿Los de la torre o los asesinados? ¿Alguien quiere decir más? ¿Sí? ¿Cómo que no hay diferencia? Unos fueron asesinados y otros murieron por accidente. Pero todos habían pecado. Entonces, tanto los de la torre de Siloé como los ejecutados por Pilato, todos eran igual de culpables, ¿verdad? ¿Esa es la respuesta correcta? No. Esa no es la respuesta. ¿Alguien quiere sugerir entonces cuál era la respuesta correcta? Nadie. Felipe, sí. La respuesta correcta, Jesús se las dijo 2 veces y a gritos. Porque 2 veces les dice, no, si no os arrepentís, todos igualmente van a morir. Que yo estoy inventando. No, vayan de nuevo al capítulo 13, al verso 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y vean el versículo 5. Se repite. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál es la respuesta finalmente de Jesús? Hermano, ¿no? Hermana Evelyn. Bien dicho, la clave está en arrepentirse, pero hay algo antes. Está más cerca. Si usted suma eso con lo que dijo hermana Evelyn, creo que encontramos la respuesta. ¿Está hablando de la muerte espiritual? No, de la física. Pero está hablando también de la muerte física. Y sí coincido con la respuesta de ambos. Está diciendo, todos se van a morir igual. Hermano. Jesús les estaba diciendo, necios, la pregunta correcta no es quién tiene la culpa. La pregunta correcta es que todos se van a morir. Y lo que deberían responder es si se han arrepentido para la vida eterna. En lugar de preguntar
si la culpa fue de los constructores que no colocaron bien los cimientos y entonces al pequeño temblor la torre se cayó. O en lugar de neciamente decir, oh, estos estaban en pecado, entonces Dios les dio un castigo. Él les está diciendo, de hecho, si nos lo dijera ahora a nosotros, y supongan que nunca espero suceda, pero que de pronto uno de los ventiladores se viene abajo y golpea al grupo que está en ese módulo, entonces los que están en los demás módulos, no saben qué, lo haré un poco más dinámico. No es que voy a botar solo voy a suponerlo. El módulo que siempre parece que está en problemas es aquí. Entonces, resulta que si esta noche un ventilador se va a caer como castigo de Dios, todos van a poner la vista para allá, porque ahí está el que está en pecado. Jesús ahora nos dice, necios, si se trata de castigo, se van a caer todos los ventiladores. Entonces la pregunta no es quién pecó más, quién pecó menos, si los ejecutados o los que pareció un accidente. Lo que deberían preguntarse a sí mismos es si ya se han arrepentido de sus pecados, porque eso es lo que importa en la vida eterna. Y por eso insiste, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora sí, si alguien quisiera buscar la palabra clave de este método para la enseñanza de Jesús, ¿cuál sería la palabra clave? ¿Cuál sería la palabra clave? Levanta la mano alguien al módulo difícil. ¿Cuál sería la palabra clave, hermana? Exactamente. Ese es el corazón de lo que Jesús estaba enseñando. Ahora, usted me dice, ¿pero no habría sido más fácil decirles arrepiéntanse? Fácil o no, no tengo idea. Pero que el haber estimulado el intelecto les llevó a que no lo olvidaran, eso sí es seguro. Especialmente en un contexto en donde ellos se creían que su capacidad intelectual era superior al promedio. Difícilmente después de esta enseñanza ellos iban a olvidarlo, y yo quisiera decir que difícilmente ustedes pueden olvidar la enseñanza principal de nuestro estudio de hoy. Pero si allí había alguno que todavía dice, oiga, yo no estoy del todo claro con esto, Jesús decide narrarles una parábola para ilustrar aún más la enseñanza. Voy a darles pistas, porque si leemos la parábola y no les doy estas pistas, temo que van a perderse. Bueno, entre ellas, la primera pista es que si tratan de interpretar la parábola sin ayuda, creo que esta vez no lo conseguirán, porque las pistas tienen claves demasiado significativas. La primera de ellas, la higuera, que es el arbusto que da como fruto el higo. La vid, que es el arbusto que da como fruto la uva. Y el olivo, que produce el aceite, han sido siempre símbolos de bienestar y prosperidad para la nación hebrea. El Antiguo Testamento tiene muchas referencias a esto. Prueba de ello es Habacuc 3:17. No lo busquen, lo voy a leer rápido aquí en la pantalla. En sus casas lo corroboran, hay cientos de ejemplos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Bueno, está haciendo eco de que esas tres son símbolo de bienestar. Ahora, por contraste, por antítesis, si yo digo que esas tres son estériles y son improductivas, entonces sería símbolo ¿de qué? De crisis, de calamidad, de desastre. ¿Me estoy dando a entender?
¿Sí, amén o no amén? Bueno, primera pista. Segunda pista. Levíticos 19:23 establecía que cuando entraran en la tierra prometida y plantaran toda clase de árboles frutales, considerarían como incircunciso lo primero de su fruto. ¿Durante cuántos años? 3. ¿Qué significa fruto incircunciso? Significa que no consumirían la cosecha los primeros 3 años. Nadie tenía un propósito agrícola y un propósito espiritual, desde luego. En cuanto al propósito agrícola, no vamos a profundizar. Solo sabemos que el reciclaje de los frutos cayendo en la tierra fortalecía todos los nutrientes y no es nuestro asunto. Y tampoco en la parte espiritual, excepto que ahora sabemos que los primeros 3 años no se podía consumir los frutos. ¿Está esto claro? Bien, tercera y última pista. Se sabe que no hay un ejemplo siquiera de que alguna vez estos arbustos hayan sido abonados y podados en la forma que aquí se describe, sino que parece que esto es algo totalmente atípico, esto es algo que nunca otra vez se dio y pues que algo debe significar. Bien, ahora que les he dado las 3 pistas, voy a leer la parábola y ustedes traten de interpretarla. Bien. Insisto, voy a hacer un paréntesis aquí. Estoy de sobra convencido que los que vinieron con un corazón sediento de aprender están animados tratando de entender cada parte. Los que no, me sorprende que no se hayan dormido aún. Pero pueden dormirse, porque lo que sigue lo van a entender menos. De hecho, ni siquiera Biblia creo que hayan traído. Pero en fin, vamos. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtela. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Deténganse. Los libros enseñan que la higuera es uno de los arbustos que roba más nutrientes de la tierra y que conserva mayor humedad que ninguna otra, propinando a las plantas vecinas casi ahogarlas de sus nutrientes. Por eso dice que está inutilizando la tierra. Él entonces, el viñador, le respondió: Señor, déjala todavía este año, para que yo cave alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Entendieron la parábola? Bueno, les dije que una manera de entender las parábolas es encontrando los símbolos de estas y luego decir qué representan. Así es que ayúdenme y díganme los símbolos principales de esta parábola. Vayan levantando la mano y díganmelos. Hermana, sin duda la higuera. Sigan. Sin duda la viña. Ahora, no pierdan de vista, este es un arbusto dentro de la viña. ¿Qué más? Ante la mano. A ver, hermana. El fruto, sin duda, es otro símbolo. ¿Es todo, hermana? Gríteme. Gríteme. Ah, el viñador.
el piñador. ¿Habrá alguno más? La tierra podríamos, pero no es muy importante. Sí, hermano, el dueño de la viña. ¡Wow! ¿Cómo lo pudimos haber olvidado? El dueño de la viña. Bueno, aquí tenemos la parábola. Si alguien no la entendió mientras la leíamos, se las voy a repetir. El dueño de esta viña plantó dentro de su terreno esta higuera y durante varios tiempos no dio fruto. Así es que, por cierto, les pregunto, ¿cuántos años fueron que no dio fruto? Absolutamente no. ¿Cuántos años no dio fruto? Cuando menos 6 años. Pastor, ahí dice 3. Recuerdan que los primeros 3 años no podía usufructuarlo. Así es que después de esos primeros 3 años, vino al 4.º año y tampoco había nada. Al 5.º, oiga, después de 6 años. Y si somos fieles a Levíticos, fue el 7.º. Después de todos esos años, ya basta, hay que cortarla. Y le dijo al piñador, corte esa higuera. Pero el piñador, con todo respeto, le dijo al dueño, ¿sería posible me permita cavar alrededor y abonarla, esperar un poco más? Quizá este año y a sus regresos, si hubo fruto, bien. Si no, pues hay que darla. Bien, esa es la parábola. Ahora interprétenla y díganme qué significa cada símbolo. Uno a la vez, van levantando la mano. La higuera, ¿qué significa? A ver, Alex. La higuera, la obra, no. ¿Alguien me ayuda, hermano? La iglesia sería la probable iglesia. O sea, todos los que estamos aquí. Pero la iglesia de Cristo es la iglesia sin mancha, la justificada. Y aquí hay varios que no lo están. Entonces, por eso digo la probable iglesia. Bien, que eran los que estaban siguiendo a Jesús. O sea, los que iban al culto. Bien, ¿quiénes son la viña? Alguien está hablando, pero no veo sus manos. ¿Nadie? ¿La palabra de Dios? ¿La Biblia? No. No. No es el pueblo de Israel y no es la Biblia. Piénsenlo así. El dueño de una viña plantó dentro de esa viña una higuera que es parte de la iglesia. ¿Quién entonces es la viña? No. La viña son las naciones, es decir, todo el planeta. El dueño de la viña, el dueño de todo, plantó en medio de las naciones la iglesia. Y dentro de la iglesia algunos que parecen iglesia. Siga. El fruto. Hermana, no. ¿Servir? ¿Quién dijo servir? ¿Por qué? No. Dice Jackie que ese es el fruto de un verdadero cristiano. Podría ser uno de los frutos. Pero si hablaríamos del principal, este no es. ¿Quién más levantó? ¿Sí?
cuando alcanzamos a las personas? No. Hermana, no. ¿Sí? Arrepentimiento. La enseñanza de Jesús, el corazón, ¿cuál era? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que esperaban de esa higuera? El fruto, el arrepentimiento. Es decir, frutos dignos de arrepentimiento. Bien. ¿Quién es entonces el viñador? ¿El dueño? No, el dueño es el que sigue. ¿Quién es el viñador, Rafael? ¿No? Levanten la mano, equivóquense con libertad. Les dije que no era fácil la parábola. Hermana, gríteme, nuestro Señor Jesús. Entonces, por lógica, saben quién es el dueño. Nuestro Dios. Escuchen ahora la parábola. Nuestro Dios, en medio de su creación, plantó la iglesia. Pero dentro de su iglesia, algunos nunca dieron frutos dignos de arrepentimiento. Les esperó pacientemente 6 años, quizás 7. Y después de eso dice, ya basta, hay que cortarlo. Jesús en su inmensa gracia y misericordia dice, deme un poco más de tiempo. Voy a hacer algo que nadie hace. Voy a acabar alrededor. Voy a abonarla. Voy a morir por la iglesia. Voy a dar mi Espíritu Santo. Y voy a mostrar mi gracia para que ellos den frutos. Después de ese tiempo, dice Jesús, ¿dan frutos? Bien. Si no, córtelo. Eso es lo que significa la parábola. ¿Me di a entender? Si ese amén es el correcto, entonces ahora tendría que presentarles. ¿Recuerdan el título de esto? La muerte debería hacer reflexionar. Ahora voy a decir, la muerte debería hacer reflexionar a los que parecen vivos. Usted me dirá, no, mejor yo le diré, ¿y qué relación tiene este título con la parábola? Pastor, vinimos a aprender para que usted nos diga. Sí, pero yo estoy usando el método de responderles con preguntas. Así es que ustedes díganme qué significa esto. Hermano, ¿y qué relación hay de esto de la muerte? Jesús les dice, muy cerca, hermano, ustedes están atando cabos y desatándolos con los muertos en la torre del Siloé y con los ejecutados por Pilatos, como si ustedes no se fueran a morir también. La muerte de todos estos debería hacerlos reflexionar. Y ustedes también se van a morir. Y que el dueño de la viña va a venir a reclamar frutos dignos de arrepentimiento. Y que si ustedes no tienen frutos dignos de arrepentimiento, ustedes van a ser cortados. Entonces la muerte de otros debería hacernos reflexionar a nosotros. ¿Qué cosa? Que uno de estos días, ya sea porque el ventilador se caiga, ya sea porque la torre de Siloé se caiga o porque alguien nos asesine, vamos a morir.
que si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, vamos a ir al infierno por la eternidad. Los más vivos deberíamos reflexionar y decir, esto tiene lógica. De hecho, el método socrático en los libros insiste en la lógica. Y tiene lógica que tarde o temprano vamos a morir. Y que la Biblia establece, si no nos hemos arrepentido, vamos a ir al infierno por la eternidad. Esta parábola y esta enseñanza debería hacernos reflexionar a todos si tenemos una relación con Cristo genuina o lo nuestro es una farsa en medio de una comunidad religiosa. De hecho, los que están vivos o los que son vivos, espero reflexionen. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por hablarme.